Buenas tardes a todos. Es un placer hoy recibir aquí en el espacio Fundación Telefónica la presentación en España de un documento muy relevante y que es un documento de referencia sobre la inteligencia artificial en la educación, retos y oportunidades para el desarrollo, que se ha elaborado por la Fundación Profuturo conjuntamente con UNESCO. Desde Fundación Telefónica estamos convencidos que hay que promover el uso de la tecnología aplicada a la educación y por eso estamos hoy muy orgullosos que Profuturo aquí nos presente este documento de referencia y que vemos muy pertinentes y muy relevantes en el contexto actual. Es una oportunidad histórica impulsar la tecnología en el aceleramiento del proceso de inclusión. ¿Quiénes somos? Somos Fundación Telefónica y creemos firmemente en un mundo digital y solidario. Y si nos preguntan qué hacemos y a qué nos dedicamos, os diría que somos el lado social de la transformación digital para que nadie quede atrás de las oportunidades que nos plantea esta revolución. Esto significa que trabajamos en proyectos que mejoran las oportunidades de las personas desarrollando proyectos con alma digital, con vocación global, inclusivos, utilizando la educación, la formación y la difusión del conocimiento como vehículos fundamentales para transformar socialmente los países donde estamos presentes. Esto lo llevamos haciendo más de 20 años y estamos seguros que es el mejor camino que podemos elegir. No obstante, somos conscientes de que estas oportunidades también plantean incógnitas y retos en el camino, produciendo una brecha digital que se suma a la brecha económica y a la brecha educativa. Para poder luchar contra esta problemática apostamos por aunar fuerzas y Profuturo es un ejemplo claro de cómo aliarnos con fundaciones tan potentes como Fundación Bancaria La Caixa para llevar educación digital de calidad a todos los rincones del mundo y sumando una larga experiencia de ambas fundaciones en proyectos educativos. Desde Fundación Telefónica, al igual que la compañía que representamos, trabajamos por liderar esta transformación social digital que significa combinar la tecnología de forma inteligente para conseguir un bien social. A través de nuestros programas de empleabilidad, en concreto de Conecta Empleo, utilizamos inteligencia artificial y Big Data para desarrollar herramientas que permitan, por un lado, saber en tiempo real cuáles son las mayores profesiones digitales que demandan las empresas y, por otro lado, orientar, asesorar y ofrecer cursos de formación a los jóvenes para que se formen en las profesiones adecuadas que están más demandadas. Por otro lado, también trabajamos en nuevas propuestas de innovación educativa. Hace poco hemos lanzado 42, un proyecto de formación disruptivo de profesiones digitales y que próximamente, en el mes de septiembre, se inaugurará en Madrid. Como hemos comentado, la inteligencia artificial y el Big Data están siendo aliados en todos nuestros proyectos de educación y de formación, ayudándonos a tomar decisiones basadas en datos y ayudando a personalizar la formación y la educación de forma que no deje a nadie atrás y se adapte a las necesidades y los ritmos de aprendizaje de cada uno. Sin más, los dejo con la directora de Profuturo, Sofía Fernández de Mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Quisiera daros la bienvenida en esta jornada en la que vamos a hablar de las posibilidades de la inteligencia artificial para mejorar la educación. Pero vamos a hablar de ello teniendo en cuenta también los riesgos que entraña esta inteligencia artificial aplicada al entorno educativo. El pasado mes de marzo, en París, presentamos el documento que hoy traemos, Inteligencia Artificial en Educación, retos y oportunidades para el desarrollo. Todo fue durante la semana de la Mobile Learning Week, organizada, en este caso coorganizada por Fundación Profuturo, UNESCO y una startup francesa llamada SkillLogs. Es el evento educativo de mayor relevancia a nivel mundial. Profuturo, para todos aquellos que sepáis poco sobre nosotros, tenemos como misión clave reducir brecha educativa, aplicando educación de calidad en entornos vulnerables
a partir de todas las herramientas, mecanismos, recursos digitales. Es decir, buscamos atender a los segmentos vulnerables, ofrecer educación de calidad y para ello aplicar todo el conocimiento de la tecnología digital en educación. La tecnología tiene una ventaja y es que podemos llegar a muchísimas más personas en menos tiempo y eso es importante cuando estamos avanzando a unas velocidades increíbles y es necesario que los jóvenes se adapten a los nuevos retos del futuro. Pero también tiene otra ventaja y es la personalización de la enseñanza. Si hay algo que para todos habrá sido un lujo en algún momento de nuestra vida es poder tener un profesor particular, una educación adaptada a nuestra velocidad de aprendizaje, al punto de partida desde el que arrancamos para entender cualquier concepto. Esto lo puede hacer hoy la inteligencia artificial. Profuturo y UNESCO hemos trabajado conjuntamente precisamente en encontrar soluciones que nos permitan innovar a través de la inteligencia artificial, que nos permitan personalizar estas rutas de aprendizaje teniendo en cuenta las capacidades de cada persona y crear nuevos sistemas de gestión en la clase a través del Big Data. No voy a entrar en estos conceptos porque Paula Valverde, que es la persona responsable del área de producto e innovación de Profuturo y que fue quien es la responsable del papel y quien nos va a hablar de esto, va a entrar en los detalles. Hay un tema importante y es que la inteligencia artificial requiere de infraestructuras avanzadas y de un ecosistema de innovación creciente y precisamente por eso no puede convertirse en un lujo para aquellos entornos menos favorecidos, más vulnerables. Si no utilizamos esta tecnología para encontrar nuevas vías de desarrollo en la educación, que es una palanca de cambio, de transformación y de desarrollo de estas comunidades, no estaremos haciendo buen uso de la tecnología. Está en nuestras manos determinar cómo vamos a programar los algoritmos, cómo vamos a ayudar a reconstruir o a reconsiderar el mundo con herramientas digitales y cómo podemos emplear esta tecnología para mejorar la educación y para salvar múltiples brechas que se derivan de la falta de educación, como son la social, muchas veces la económica, etcétera. En aquel evento que estuvimos en la Mobile Learning Week, la conclusión que extrajimos de las conversaciones con los legisladores y los responsables de las tomas de decisiones en materia educativa en estos países y en este foro de política de la Mobile Learning Week fueron 3 retos principales. Los resumo a continuación. En primer lugar, la necesidad de un aprendizaje permanente, lo que llaman el lifelong learning. En segundo lugar, la igualdad. Y en tercer lugar, la calidad. Y me explico un poco mejor. Respecto al aprendizaje permanente, vivimos en una era de cambio y lo que no podemos anticipar ahora mismo es el futuro. Por eso hay que estar permanentemente actualizando nuestra formación. Y es la educación el arma más poderosa para desarrollar ese potencial del individuo y el colectivo. Para nosotros, para Profuturo, la clave de la transformación educativa es el docente, es el profesor. En realidad son ellos los que son capaces de transformar y lo estamos viviendo en terreno, en África, en Asia, en América Latina, donde hay un profesor motivado, donde hay un profesor capacitado. Estas herramientas se utilizan como están pensadas para ser utilizadas. Por eso para nosotros es fundamental darles mucha más relevancia, darles formación de tal manera que ellos sean los gestores de ese cambio, como digo. Ellos tienen que aprender habilidades digitales y nosotros les estamos enseñando desde Profuturo y tienen que aprender a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Pero es que por el otro lado, los desarrolladores de inteligencia artificial que hablan otro idioma necesitan entender muy bien cómo aplicar este potencial tecnológico para ayudar al profesor. El potencial de la tecnología, si no se entiende, no tiene demasiada aplicación práctica. Nosotros desde Profuturo por eso estamos apostando por el pensamiento computacional en las escuelas. Un palabra un poco extraño porque a fecha de hoy, ¿verdad?, no hay un consenso sobre qué quiere decir esto de pensamiento computacional o desde un punto de vista incluso curricular, ¿no? Pero nosotros apostamos por ello,
¿Qué quiere decir? Quiere decir que los estudiantes aprendan a aprender, a ser autónomos, es decir, a salir incluso del entorno escolar y buscar nuevas oportunidades de aprendizaje. Estamos en un momento en el que están superándose esos modelos de enseñanza basados puramente en la transmisión de conocimientos hacia modelos de aprendizaje mucho más activos, donde el papel del profesor empieza a ser un poco más de acompañamiento y el del estudiante adopta un mayor protagonismo. Segundo punto, decíamos, la igualdad. Ahora más que nunca la tecnología puede ser la causa de un aceleramiento de las desigualdades. Por eso nos preocupa enormemente, por eso proyectos como Profuturo. Para que la tecnología digital va a conseguir que las personas que hoy no tienen acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación sufran precisamente una situación de mayor vulnerabilidad. El acceso a las tecnologías es importante. La pregunta está en cómo creamos soluciones tecnológicas que nos ayuden a salvar este tipo de brechas. Necesitamos soluciones que sean escalables, que se puedan llevar a cualquier parte, como por ejemplo un Internet para todos. Es un modelo innovador de provisión de conectividad en zonas realmente difíciles y con unas infraestructuras muy pobres, ¿no? Y tienen que ser sostenibles porque el nivel de adquisitivo no es igual en todas partes, ¿no? Nosotros queremos seguir trabajando desde Profuturo en el incremento y llegar a las zonas más vulnerables. Por eso nos hemos propuesto también, y por aquí hay personas de Entre Culturas, me ha parecido ver, queremos llegar a los campos de refugiados. Ahí es donde hay una verdadera vulnerabilidad. Los campos de refugiados no son sitios donde uno pase 3 años o 3 días, no, el término medio de estancia puede llegar a los 17 años, es toda una vida, y hay que pensar en la educación de esos niños que además vienen con una situación agravada por lo que han tenido que vivir. Nosotros a finales de este año pasado, 2018, llegábamos a 8,2 millones de niños y niñas que han recibido formación a través de Profuturo. Estamos en 28 países, en África, Asia y América Latina, y nuestro objetivo es llegar a 10 millones en 2020. Es decir, porque nos preocupa el tema de la desigualdad, estamos haciendo una apuesta fuerte por llegar a los sitios más difíciles. Y por último, la calidad. Tienen que ser soluciones educativas suficientemente potentes como para cambiar el status quo. No podemos dar formación de baja calidad en zonas vulnerables solo por pensar que cualquier cosa mejora su situación. Cuanto más vulnerables, más calidad, y esto lo hemos oído de uno de nuestros socios colaboradores. No basta con ampliar el acceso a la educación, no basta con que los ratios de acceso al colegio estén en torno al 90% en un país. Lo que importa es la educación. Yo he visitado escuelas en campos de refugiados o en otras zonas, suburbios, 140 niños en una clase. La calidad educativa, la formación de ese profesorado no es suficiente, y por eso nosotros apostamos por la educación de calidad. Hay que formar mucho a los profesores para ello. En Profuturo, por eso, queremos aprovechar el potencial del Big Data, la analítica del aprendizaje, de eso os va a hablar Paula largo y tendido, porque necesitamos, y esto es seña distintiva de Profuturo, recabar resultados. No se trata solo de desplegar y soñar, confiar en que el mejor de los impactos va a venir en algún momento dado. No sabemos si por nuestra actuación o cualquier otro factor, no. Queremos analizar qué impacto tiene la acción social de Profuturo, y por eso apostamos por el Big Data, y por eso estamos trabajando con Luca, el área de Big Data for Social Good de Telefónica. Yo he hablado demasiado. Confío en que esta jornada pues sea fructífera y nos ayudéis, por favor, a aportar soluciones a este nuevo modelo educativo a través de este debate que va a haber. Yo le voy a dar la palabra a continuación a Guillermo Vega, editor jefe del País Retina. Ha escrito mucho sobre tecnología, ha escrito mucho sobre transformación digital, sobre innovación, y yo estoy segura de que nos vas a ayudar a transitar por este mundo de los retos y de las oportunidades, porque es una moneda, ¿verdad?, con doble cara, de la inteligencia artificial en el tema de la educación. Muchas gracias y bienvenido, Guillermo. Gracias, Sofía.
Creo que te has pisado ¿Qué he hecho? Ah, claro, por eso es que me caía. Muchísimas gracias, muchas gracias a Profuturo, a la Fundación Telefónica, por la invitación. Ya solo por el nivel de los ponentes ya merece la pena haber pasado el rato que hemos pasado aquí dentro en la sala VIP. Como bien dice Sofía, yo voy a hablar mucho menos, no he hablado demasiado, que va, todo lo contrario, pero yo voy a hablar incluso menos. Yo creo que la educación necesita un meneo, yo creo que está todo el mundo de acuerdo, ¿no? Lo que no, a lo mejor no hay tanto acuerdo entre las personas que tienen que tomar esa decisión. Nosotros en el País Retiro nos hicimos eco de ese informe que se elaboró con la UNESCO en marzo pasado y vimos que hay muchos países como Estados Unidos, como Francia, como Estonia, Corea del Sur, que tienen una política decidida para atacar la inteligencia artificial y que en otros países como en los países en vías de desarrollo no existe tanta política o tanta decisión. Yo a veces también dudo que exista tanto en España. Yo creo que los científicos y los docentes sí que tienen más o menos claro por dónde tiene que ir la cosa, desarrollar una política pública de uso activa, garantizar uso inclusivo, etcétera. Pero sí veo por lo que se lee día a día y las manifestaciones, pues que hace falta una coordinación, menos trabajar de cara a los titulares y más trabajar de cara a la educación y a utilizar toda la tecnología disponible. Por último, a mí me gustaría decir algo como periodista, que también estamos hablando antes en la sala VIP. Vivimos rodeados actualmente de fuentes de muy diversa índole y yo creo que los niños, los jóvenes están muy expuestos a todo tipo de informaciones y creo que es un gran problema que no saben discernir cuál es buena y cuál es no. Nos cuesta muchas veces a nosotros, los adultos o a las personas incluso mayores, pues a un niño a lo mejor que maneja muy bien la tecnología, pero quizás no sabe tanto cómo manejarla de una forma productiva. Entonces yo creo que es la labor de los docentes enseñarles esta tarea y apuesto decididamente, creo que la apuesta decidida por las TIC en las aulas tiene que formar parte de la ecuación para ser los niños ciudadanos responsables, ciudadanos que sepan de tener una visión crítica de la realidad que nos ha tocado vivir. Esta última parte era lo que yo más quería recalcar porque mi día a día tratando con información. Ahora me gustaría dejar el micrófono a una experta en IoT, en comunicaciones digitales, Big Data, inteligencia artificial, Paula Valverde. Es la actual responsable de Producto e Innovación en Profuturo. Una ingeniera de telecomunicaciones, algo que para mí siempre fue completamente ajeno, aunque me ha gustado mucho siempre la tecnología. La trilla es todo tuyo. Gracias, Guillermo, por la presentación. Buenas tardes a todos los que estáis aquí en el espacio y los que nos están siguiendo por streaming. La UNESCO y Profuturo han unido fuerzas para colaborar en distintas iniciativas y una de ellas es este paper que ha comentado Sofía, que es Inteligencia Artificial en Educación, los desafíos y las oportunidades para el desarrollo sostenible. El primer objetivo es guiar esas conversaciones que tienen que tener lugar entre iniciativa pública y privada para que esto tenga lugar. Y los objetivos de cara a este documento las ideas eran bastante claras. Una, explicar las definiciones y los conceptos sobre inteligencia artificial que los que tienen que tomar las decisiones en política pública, los docentes y los directores de centro, tienen que conocer y entender sobre este tema. Segundo, algunos países ya han comenzado a aplicar la inteligencia artificial en educación y queríamos mapear esos casos de uso, entender qué está pasando, qué está ocurriendo y qué promesas se están haciendo. Tercero, identificar los retos para introducir la inteligencia artificial en educación. Y cuarto, hacemos propuestas para una colaboración internacional para hacer que esto ocurra. La inteligencia artificial ha existido durante más de 60 años y ha permanecido como una tecnología marginal hasta solo hace unos años debido a algunos cambios que han impulsado su despegue. Cambios como la abundancia de datos, el Big Data,
como el acceso más económico a la potencia de computación, a la potencia de cálculo, y avances en Machine Learning, en el aprendizaje automático. A veces me cuesta traducirlo al español. Conceptos como inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, Data Mining, minería de datos, como el Learning Analytics, aparecen cada día en noticias, en artículos, y crean confusión porque se utilizan indiscriminadamente. En este documento lo que hacemos es explicar esos conceptos, clarificar cuáles son sus diferencias y cómo trabajan de forma conjunta. La inteligencia artificial se entiende mejor cuando se aproxima a diferentes dimensiones. Unas dimensiones que tratan lo que es el pensamiento humano y actuar como personas. Estaremos hablando de automatizar todo lo que sería la toma de decisiones, la resolución de problemas o el aprendizaje, y otras dimensiones que tratan el pensamiento racional y el actuar racionalmente. Y sería toda la inteligencia computacional necesaria para temas como percibir, cómo razonar y cómo actuar. Podríamos decir que hay dos tipos de inteligencia artificial. Una que es basada en el conocimiento, la menos desarrollada, y otra basada en el impulso de los datos, en el avance del Machine Learning. El gran boom de la inteligencia artificial en estos días es debido a ese avance, el avance del Machine Learning aplicado a la inteligencia artificial. Nuestro análisis de todo lo que está pasando en todos los países, especialmente países en desarrollo, nos lleva a agrupar todo lo que se está haciendo y aplicando en educación a dos grandes ámbitos, a dos grandes dominios. Uno sería el cómo se aplica la inteligencia artificial en educación, y segundo, cómo preparar a los docentes y a los estudiantes para un mundo basado en inteligencia artificial. Y de ahí salen como 4 grandes estrategias que vamos a ver ahora de forma resumida. La primera sería cómo se utiliza la inteligencia artificial para promover la personalización y para mejorar los resultados del aprendizaje. Y ahí estamos hablando de inteligencia artificial para ayudar a lo que sería el acceso a la educación de forma igualitaria, para mejorar los entornos colaborativos, para dar soporte a ese lifelong learning, a ese aprendizaje continuo, y para habilitar sistemas inteligentes de tutoría. A lo largo del documento veis que aquí que hay como referencias sobre casos de uso concretos para aprender de lo que está pasando. Entonces, en este caso, China, Uruguay, Brasil, Sudáfrica y Kenia. El siguiente tema en el que vemos ejemplos de aplicación sería cómo utilizar la inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones en países donde existe cantidad y calidad del dato, y esos son bastante pocos. Es posible ver dashboards donde se muestran todos los datos y todos los insights. Incluso es posible ver lo que serían algoritmos predictivos, y lo que sería también, vemos ejemplos de lo que va a ser el gran cambio en educación en estos entornos, que sería cómo ir desde los sistemas tradicionales de gestión de información educativos, lo que se llaman los EMIS, hacia entornos de Learning Management System, LMS, que te permitan tomar decisiones en tiempo real. La tercera de las estrategias estaría relacionada con la redefinición que están haciendo los distintos países de su programa educativo, de su currícula, para introducir temas como competencias digitales, o cómo ir más allá de introducir el aprendizaje de un lenguaje concreto como Scratch, como Python, y movernos a el entendimiento de un lenguaje lógico-matemático, que es lo que nos traería el pensamiento computacional. Y también, y por último, sería cómo podemos utilizar y cómo podemos
aumentar la capacidad de los países en inteligencia artificial, utilizando la educación superior, la formación profesional y técnica, incluso la educación no formal, incluso la educación a través de MOOCs. Y este sería como el gran capítulo de todo el documento, que son los 6 retos para introducir la inteligencia artificial en la educación. ¿Cuáles son los beneficios, los riesgos que tienen que estar en todas las conversaciones sobre este tema? Vamos a ver uno por uno de forma muy resumida. El primero sería es necesario desarrollar un plan integral de inteligencia artificial. Aquí estamos viendo que hay países como China, Australia, Francia, Singapur, Estados Unidos, Europa en un nivel regional, ya tienen esos planes. Por cierto que España, como decía Guillermo, no tiene ese plan nacional, sí que tiene una iniciativa para intentar hacerlo. Y vemos que la iniciativa privada es la que está impulsando todos estos temas, sobre todo la implementación de esos planes nacionales de inteligencia artificial. Segundo reto, asegurar y garantizar la inclusión y la igualdad. Como decía Sofía, esto es una gran oportunidad, un nuevo avance tecnológico en el que tenemos otra vez el riesgo de aumentar el gap entre países en desarrollo y países desarrollados, si no tenemos en cuenta lo que hay que tener. Lo que pasa es que los países en desarrollo están pensando en los obstáculos que tienen para lograr la inteligencia artificial. El tema de infraestructura, comunicaciones, temas tecnológicos. Si no resolvemos eso primero, si no ayudamos a esa parte, no vamos a introducir algoritmos que no tienen ningún sentido para ellos. Tercer reto. Por una parte, preparar a los docentes, preparar a los educadores para utilizar o para sacar el máximo provecho de un sistema educativo basado en inteligencia artificial. Y ahí podemos pensar en los centros donde se forman los docentes. ¿No creéis que deberían tener esas herramientas de inteligencia artificial para después, para saber cómo se utilizan y utilizarlas en el aula? Y por otra parte, cómo las soluciones de inteligencia artificial tienen que saber lo que necesita la educación. A veces hay aplicaciones de inteligencia artificial que en lugar de introducir una solución, introducen un problema. Datos inclusivos y de calidad. Hay informes de la UNESCO bastante clarificadores en los que se dice y se analiza que solo se tiene el 40% de los datos necesarios para medir los objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible, para medir los indicadores, ¿no? Con lo cual, si no tenemos datos de calidad, no podemos hacer el resto de temas de inteligencia artificial. Quinto reto. ¿Cómo hacemos la investigación en inteligencia artificial que sea significativa? ¿Cómo esa colaboración entre industria, universidad, docentes es realmente significativa? Y no solo eso, ¿cómo hacemos que se comunique de una forma eficiente y que esas mejores prácticas se puedan compartir entre los distintos países? Y el último tema, el último gran reto, que por cierto es uno de los temas que vamos a ver también en la mesa de debate, trata primero del tema de ética. Seguro que habéis visto noticias como esta que os muestro ahí, noticias en la prensa de algoritmos que discriminan por razones de género, por razones de raza, o aquello de la inteligencia artificial nos va a quitar a todos el trabajo, o van a tomar el control del mundo. Yo diría que es un tema que hay que tener muy en cuenta, pero que no hay necesidad de entrar en pánico. Hay organizaciones, incluso la Unión Europea, que está intentando dar respuesta a todas esas incertidumbres. Y por otro lado, el reto trata de cómo recoger, usar
y divulgar los datos de forma transparente. Es importante que los ciudadanos sepan qué tipo de datos se recogen, para qué se utilizan y cuáles son las consecuencias de utilizar ese tipo de datos. He tenido por cierto, os recomiendo este libro que se llama Weapons of Mass Destruction. Es bastante bueno en cuanto a dar una visión, digamos, clara de cuáles son los riesgos de introducir algoritmos. Es bastante bueno. He tenido la oportunidad de estar en el evento, en la conferencia internacional de inteligencia artificial en educación que organizó la UNESCO y el gobierno de China el mes pasado, y además de participar pude visitar organizaciones y empresas para ver cuál es la realidad de los temas de inteligencia artificial. Diría que China es el top one, el número uno a la hora de aplicar la educación, la inteligencia artificial en educación. Podéis ver ahí en el ejemplo un dashboard que tiene el Ministerio de Educación, en el que tienes toda la distribución de profesores, los distintos ratios entre docentes y niños. Empiezan a meter ya todo el tema de salud mental. También cuál sería el plan de carrera de cada niño según sus capacidades. Incluyen temas como lo que consumen, lo que comen dentro de la escuela, porque allí hay muchas escuelas y universidades que hacen reconocimiento facial y pagas con el reconocimiento facial. Si podéis, os voy a enseñar un vídeo bastante cortito, también relacionado sobre este tema. Si podéis poner el vídeo, por favor. Aquí podéis ver cómo lo reconocen a los niños en las escuelas a través de reconocimiento facial. Son capaces de identificar los distintos comportamientos del docente y del estudiante, hasta reconocer las expresiones, si están tristes, si están cansados, si están atendiendo o no. Eso es posible porque ponen cámaras en todas las escuelas y reconocen la imagen y el sonido. Y son capaces de interpretar también comportamientos como si estás atendiendo, si estás escribiendo, si estás escuchando. Y permiten a los docentes analizar el comportamiento de los estudiantes. Esto no es un piloto, es un tema que tiene el gobierno de China dentro del plan nacional. China fue uno de los primeros países que tenía un plan nacional en inteligencia artificial. Entonces, imaginaos, y eso es un buen tema para la mesa de debate, el potencial que tiene, si podemos volver a la presentación, el potencial que tiene la inteligencia artificial, pero también lo complicado que puede llegar a ser en temas de privacidad, de ética. Es un tema que tiene beneficios e inconvenientes. Y ya por último, hemos propuesto distintas propuestas de colaboración internacional, algunas de las cuales estamos empezando a arrancar con la UNESCO y otros partners. Uno, la creación de un marco compartido para desarrollo de la política en inteligencia artificial, la posibilidad de un observatorio de inteligencia artificial para saber qué países han ido sacando ese plan nacional, cómo va progresando, incluso un grado de madurez desde que lo sacan hasta que lo van implementando, y que otros países pueden aprovechar esas mejores prácticas para aprender de los que van más avanzado. Algo que yo creo que tiene un potencial tremendo es si somos capaces de crear un hub, un entorno global en el que compartamos datos educativos, que faltan datos educativos en el mundo, y los algoritmos. Los países en desarrollo, una de las mayores barreras que van a tener es el acceso a esos algoritmos, porque son muy caros. Y por último, facilitar lo que sería la coordinación técnica entre los distintos países. Hay muchos países en desarrollo que realmente tienen limitaciones, y si podemos ayudar entre distintas organizaciones, yo creo que es crear una diferencia. Esta es la primera publicación, pero van a seguir otras publicaciones durante los próximos meses en los que
focalizaremos en los distintos retos y también profundizaremos en los casos de uso. Pues espero que esta sea una introducción que os haya servido para la parte más interesante del día de hoy, que es el debate con los expertos. Así que muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Paula. Ha sido muy interesante. Ahora, como bien dice ella, vamos a dar paso a tres expertos, a tres eminencias en sus respectivos campos, que vamos a intentar hacer un debate, un diálogo entre nosotros. Si quieren acercarse conmigo al estrado. Ellas son Elena Gilia Lizasoain. Soy canario, me tienes que perdonar esto. Es la actual directora global de Big Data B2B en el Grupo Telefónica y CEO de Luca. Ricardo Alonso, perdona, fundador y presidente de GNOS, una empresa dedicada a la construcción y explotación de grafos de conocimiento, y codirector del proyecto AFEL, Analytics for Everyday Learning. Por último, Miguel Zapata Ros, catedrático emérito en Pensamiento Computacional en la Universidad de Murcia, doctor en Ciencias de la Computación y licenciado en Matemáticas, y aparte editor de la revista científica Red. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Evidentemente, como hablábamos un poco antes, que esto sea una conversación entre ustedes tres más que una entrevista a cada uno, por mi parte, a cada uno de ustedes, siéntanse libres de interrumpirme, con educación y respeto y cariño. Les puedo preguntar un poco en qué estado está ahora mismo la introducción de la inteligencia artificial. Si se pudiese trazar una panorámica actual, aparte de que si quieren hacer una presentación vuestra antes de empezar a hablar, hablar un poco de cómo estamos ahora mismo para hacernos una posición del lugar. Elena, por favor. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que es siempre un placer venir a este espacio. Y yo, por poner un poco en situación, nosotros somos Luca, que es la unidad de datos de Telefónica, y lo que hacemos es trabajar con otras empresas y con administraciones públicas precisamente a que aprovechen el potencial del Big Data y de la inteligencia artificial. Así que tenemos una situación privilegiada de ver cómo está evolucionando no solo aquí en Europa, sino también en Latinoamérica. Y la verdad es que yo diría que es maduro ya el uso del Big Data y la inteligencia artificial, pero estamos solamente comenzando, porque esto va tan rápido que, a pesar de que la inteligencia artificial ya está instaurada en nuestras vidas como personas, y aunque no nos demos cuenta, pues estamos continuamente utilizando aplicaciones para decidir cuál es el mejor camino cada día para ir al trabajo, o está habiendo muchísimos avances en la sanidad, en las ciudades, como se optimiza el transporte, las empresas o incluso la educación, como hemos visto. Estamos solamente rascando la punta del iceberg, porque cuantos más datos hay y más capacidad de procesamiento, más avanza toda la ciencia de la inteligencia artificial. Y yo diría que estamos en un punto en el que ya la tecnología no es el cuello de botella. La tecnología existe, los datos existen, y yo creo que estamos ya pasando esa fase en el que los desafíos vienen por el lado de las personas. Por una parte, el tener acceso a los perfiles adecuados, no solamente los específicos de ciencia de datos, ingenieros de datos, científicos de datos, sino incluso otras disciplinas que hasta ahora no consideramos, como puede ser la sociología o lingüistas, que también son necesarios en el mundo de la inteligencia artificial como primer reto, digamos, las personas. Para mí el segundo claramente es la privacidad, que ha salido destacado, y la ética. Tenemos que ser capaces como sociedad de dotarnos de un marco lo suficientemente amplio y positivo para poder desarrollar. Entonces ya no es un tema exclusivamente tecnológico, sino viene por los aspectos más de ética y de privacidad. Ricardo, tu opinión, y también explica un poco su procedencia. Gracias. Nosotros somos una empresa que fabrica tecnología dentro de esa distinción por la que ha pasado muy rápido Paula entre inteligencia artificial basada en el conocimiento o en la automatización del conocer por parte de las máquinas y la basada en datos, que probablemente estén convergiendo. Es cierto que tiene un desarrollo menor o que está menos de moda, pero más o menos tienen la misma edad. Empezaron en los años finales de los años 30.
Una con el esfuerzo de guerra que hicieron los aliados y particularmente los ingleses para decodificar el lenguaje y los códigos del enemigo, que es la inteligencia artificial basada en la interpretación del lenguaje, en el conocimiento, y otra orientada al aprendizaje, que es la que está basada en estadística. Yo estoy de acuerdo con Elena en que hay tecnologías maduras, pero buena parte de la madurez de la tecnología depende de que existan datos maduros. Y yo ahí tengo muchas más dudas de que existan datos maduros. En segundo lugar, hay una orientación muy fuerte. Nosotros hemos trabajado en un proyecto que tú lo has mencionado, Analytics for Everyday Learning. Hay mucha orientación a interpretar la huella digital que dejamos las personas cuando realizamos cosas en los sistemas de información, y utilizar esa huella pues para mejorar el aprendizaje o para mejorar, por ejemplo, la salud u otras cosas. Probablemente esos datos están muy sesgados también, los que estamos tomando. Dejamos muchos datos en los sistemas públicos o abiertos, como en Facebook o en Google. Los sistemas públicos probablemente recogen muchos menos datos, y además cuando los recojan probablemente también queremos que sean datos seguros, como son los datos de salud, que alguien los custodie y que tengamos un derecho claro sobre ellos. Y la tercera cuestión es que creo que la inteligencia artificial puede valer, o la inteligencia artificial simbólica, la que permite construir grafos de conocimiento, enlazar entidades de manera automática, que las máquinas puedan en cierto modo crear relatos, pueden servir para crear contenidos educativos con costes relativamente asumibles y de calidad para aquellos países que pueden tener dificultades para acceder a ese tipo de bienes. Son baratos de construir, hay que interpretarlos, probablemente necesitan profesores y profesores que sean buenos, son fáciles de distribuir, son relativamente sencillos de utilizar con una plataforma analítica. Entonces creo que esas dos utilizaciones de la inteligencia artificial para el diagnóstico, la mejora, la personalización de la educación, y también para incorporar una idea clara de dónde estamos educando bien y a quiénes quizá no, más la capacidad de la tecnología para crear relatos educativos en forma semiautomática, enlazando, como decía Paula, que es lo que estamos trabajando con ellos en Profuturo, contenidos que crean los profesores en abierto y que pueden conjuntamente generar relatos curriculares para los grupos y para los países que más lo necesitan. Puede ser un buen futuro para la inteligencia artificial. Miguel, se ha hablado mucho de profesores, por fin hablamos con uno. Encantado tenerte. Eso es lo que quería decir. Bueno, perdón, en primer lugar agradecer este privilegio, estar en un foro como es este, para España, para Latinoamérica, donde me desarrollo normalmente, y en segundo lugar decir que yo soy un poco como Alicia, que estoy al otro lado del espejo. Yo soy el profesor, es decir, aquí se habla de educación, y entonces para hablar de educación, pues en fin, sería bueno es bueno que haya alguien que sea profesor, ¿no? Y que sea investigador sobre educación, ¿no? Entonces hablamos mucho, pero quiero traer una inquietud, que es la de las innovaciones que tengan arraigo, que se implementen. Una innovación para que sea para que sea aceptada, no sea un cambio no innovativo, debe afectar al 5% como mínimo en la implementación. Y cabría añadir que debe afectar al boletín oficial del Estado o al boletín oficial de la comunidad autónoma o del país X que sea. Entonces, pues ahora mismo eso significa un compromiso en cuanto a educación y lo digo por lo que se ha hecho aquí, de planes estratégicos. Planes que no sean efímeros, que no cambien con las políticas efímeras de las corporaciones ni de los gobiernos, sino que sean... Esta mañana estábamos hablando de investigación, y para saber que algo ha arraigado tiene que haber un estudio longitudinal. En la investigación, estudios que sigan cohortes de alumnos durante etapas prolongadas. Otra cosa que ha sido muy interesante, sobre lo cual no quiero que pase la oportunidad, es rescatar la frase que decía: los algoritmos son caros. Los algoritmos no son caros, los algoritmos son la riqueza de nuestra época. En el siglo XIX era el carbón, era el acero, el petróleo en el siglo XX, la energía nuclear en un momento. La riqueza de nuestra época son los algoritmos. Si no tenemos esos algoritmos,
seremos una economía dependiente, subsidiaria, etc. Y aquí quiero enlazar con el tema de pensamiento computacional, que parece ser que es el tema donde tendría que decir cosas, ¿no? El pasado presidente de Estados Unidos hizo un vídeo dirigiéndose a los chicos diciéndole: no juegues, programa el juego. Entonces la cuestión aquí, enlazando con esa frase, sería: no seas usuario tampoco en educación de la inteligencia artificial. Programa la inteligencia artificial. Y programar la inteligencia artificial significa proyectos de largo plazo. Significa, yo estoy trabajando con temas de teoría del aprendizaje. Hay un principio, es como la ley general de la gravitación universal, pero en la ciencia del aprendizaje, que es el principio de vocación. Crear destrezas, pensamientos, construcciones cognitivas que aparentemente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes no le dicen nada, pero que en un momento puedan ser rescatadas. Ahora mismo el sistema educativo español hace, o hasta ahora, que llegue la gente a la universidad sin haber tenido pues lo que es un tipo de dato de programación, elementos. Los ingenieros y toda esta gente sabe que para programar, o un if-then, una cláusula muy sencilla de pensamiento computacional también. Por tanto, hay un empeño largo. Yo someto a vuestra consideración para luchar contra la riqueza. Si estar 17 años en un centro de refugiados es tiempo, menos tiempo es lo que tarda un niño de llegar desde la educación infantil hasta la universidad. O prácticamente ese es el tiempo. Son los tiempos estratégicos que debemos de considerar. Y siguiendo con la presentación, y no quiero extenderme mucho más, yo estoy aquí también porque he escrito un libro. Yo también he escrito un libro y quiero decirlo. Es un libro sobre pensamiento computacional y enlaza con el tema de la definición de pensamiento computacional. Es cierto, no hay consenso, pero porque muchas veces cuando se habla de pensamiento computacional se está hablando fundamentalmente de una definición sencilla que en un primer impacto pues llegue a la gente que está como ahora están ustedes. Bueno, quiero decirles que no se queden con nada de lo que voy a decir, que pongan en Google o en Google Académico Miguel Zapata Ros, pensamiento computacional o computational things, lo ponen y ahí seguramente esto sería lo bueno, crear un poco pues una cultura no efímera, no banal. Entonces, en ese libro hemos optado. Hasta el día de hoy, que viniendo en el tren he visto una colega de Stanford que estaba por el mismo camino, hasta el día de hoy esa era la definición. Estamos definiendo, y decía ella que el pensamiento computacional es como el liderazgo. No sabemos definirlo, pero sabemos cuando está ahí que está ahí. Entonces algo parecido pasa con el pensamiento computacional. Se define habitualmente, y el pensamiento computacional, la perspectiva que hacemos es que el pensamiento computacional es bueno para hablar el lenguaje que se habla en la programación, con el que se hacen los algoritmos, etcétera, etcétera. El pensamiento computacional se suele decir que es, resumidamente, para decirlo en un sitio como este, pero luego habría que profundizar, es la forma de pensar que tienen los programadores para hacer su trabajo, para hablar con los ordenadores, pero que más allá de esto es una forma que es útil para cualquier profesional o cualquier persona en su vida habitual para desempeñarse con éxito. Esto está muy bien, pero no es operativo. Ni permite evaluarlo, ni permite crear actividades, ni permite crear un diseño educativo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es una definición acumulativa de aquellas destrezas que son necesarias para el pensamiento computacional. Son 15. En el libro están aisladas, definidas, documentadas hasta 15. Pensamiento ascendente, descendente, heurística, resolución de problemas. No voy a decirles todas porque ya voy a terminar, pero hay hasta 15 y hace falta, y el reto sería el tercer reto, el reto de la formación del profesorado, articular una formación para que esto sea posible y un currículum, y que ese currículum llegue al boletín oficial, como ya ha llegado desde hace unos años a algunos países. Por ahora nada más. No es que lo hayan hecho, pero por si acaso que tengan presente que a lo mejor entre la audiencia hay gente que no está versada como yo, por ejemplo, ¿sí? en cuestiones técnicas. Yo soy de letras, incluso a gente que no está siguiendo en streaming. Y para incidir más en este punto,
hay mucho hype, ¿no? Hay mucha moda, tendencia hablando de la inteligencia artificial y no tengo muy claro que se sepa muy bien qué es o cuánto, o si hay una inteligencia artificial, hay muchas distintas. ¿Podrían aterrizar un poco el concepto de inteligencia artificial? ¿De qué estamos hablando en realidad cuando hablamos de inteligencia artificial? Bueno, yo voy a intentar resumirlo muy básico, entonces evidentemente no es perfecto, pero al final para mí es intentar dotar a las máquinas de una inteligencia similar a la humana, en el sentido primero de poder percibir, de poder ver, de poder utilizar los sentidos, pensar como los humanos, ser capaces de razonar y pensar como los humanos, e incluso ir más allá, incluso actuar, el ser capaz de ejecutar las acciones. Evidentemente la inteligencia artificial, como comentaban, lleva muchísimos años, lleva más de 50, y hasta ahora en lo que ha probado ser muy buena es en ejecutar y automatizar cosas muy concretas, cosas que los humanos en general o son muy repetitivas y se pueden aprender en el pasado y repetir. Ese tipo de inteligencia, de automatización de tareas que ya hacíamos, yo creo que ha demostrado, y en algunos casos, que no tenemos tiempo ahora, pero ya supera a los humanos, ¿no? Pero hay otra serie de inteligencia artificial que ya incluye otra serie de capacidades que también son humanas, como puede ser la empatía, puede ser el humor, otra serie de características, y una inteligencia artificial más general, es decir, no solamente tareas muy concretas, muy específicas, sino una inteligencia más general, que todavía no hemos sido capaces o no han sido capaces de alcanzar, pero evidentemente ahí es donde hay distintas teorías. Algunos dicen que dado la cantidad suficiente de datos y de procesamiento serán capaces de llegar a esa inteligencia general, y otros que creen que los humanos tenemos ciertas características que va a ser imposible. Muy rápido, pero bueno, sería mi definición. ¿Te atreves, Ricardo? Sí, ¿por qué no? Porque es un tema extremadamente opinable y tiene mucho que ver con que hablamos ahora de inteligencia artificial porque podemos, antes no podíamos, y podemos porque tenemos cálculo suficiente para hacer algunas cosas que parecen mágicas, pero en última instancia lo que me parece que es importante subrayar es que la inteligencia artificial es código que hacen personas para actuar sobre personas. No hay nada mágico en eso. Y en ese sentido creo que elementos centrales de la identidad cognitiva humana, que no solamente es la inteligencia en este sentido de capacidad para calcular, están fuera. Las máquinas, hasta donde sabemos, no son intencionales, no incorporan los paraqués de la tecnología, esto lo hacemos nosotros, carecen de voluntad, no tienen autonomía, no tienen conciencia porque no tienen la percepción de un cuerpo, y no son sensoriales, salvo cuando tienen sensores muy específicos para ciertas cosas. Esto les aleja todavía mucho de lo que somos nosotros, aunque haya todo un discurso que hable de que nos aproximamos a una singularidad y que la inteligencia artificial nos superará. Creo que en donde estamos realmente es en otro debate que habéis introducido sobre el poder que dan ciertas tecnologías a ciertos grupos para hacer ciertas cosas, y hasta qué punto todo eso está creando un mundo de dos velocidades, sociedades de dos velocidades, o de tres velocidades, o de no sabemos cuántas. Y creo que ese debate es sobre tecnología, pero sobre la tecnología en el modo en el que impacta sobre los modos de vida nuestros, si son modos de vida locales, cómo nos relacionamos con la gente de nuestro vecindario, de qué modo, por ejemplo, las plataformas que incorporan, cuando hablo de plataformas hablo de los grandes grupos como Facebook, Google o Airbnb, están modificando realmente los modos de vida locales, están modificando los modos de vida vecinales, por ejemplo. Y este es un debate que tiene mucho menos que ver con la tecnología ficción y mucho más que ver con los modos en los cuales la tecnología que fabrican personas genera ventajas sobre otras personas o sobre otros grupos. ¿Algo que añadir o...? Sí, bueno, el concepto de inteligencia artificial es un concepto, yo a mi modo de ver, y creo que de mucha gente, más dinámico. Mi padre hablaba de cerebro electrónico. Es decir, ahora vemos reconocimiento de facciones. Es decir, la definición, digamos, más genérica que se acepta es que es una frontera, aquella facultad, aquella capacidad humana que está siendo sustituida en cada momento por las máquinas. En un momento fueron las calculadoras,
pues ahora son muchas cosas. Ahora es, por ejemplo, y también lo tenemos muy mitificado. Ahora inteligencia artificial es el robot que a la señora o al caballero le limpian el aspirador automático, le limpia. Eso es. Tenemos, Asimov hizo mucho daño, hizo mucho mal. Nos hizo pensar que la limpiadora iba a ser un robot humanoide con una cofia y un delantal. Al final, la inteligencia artificial ha sido el aparato que va por los sitios. Esto a los alumnos hay que decírselo y convendría decirlo. La inteligencia artificial, pues en educación, que es donde estamos, significa adaptatividad y tutorías y cosas que hasta ahora son parámetros identificadores de calidad en la educación. Estamos trabajando en este sentido, en incorporar todo lo que hacemos, por ejemplo, cuando estamos haciendo en educación a distancia, en educación online, cuando estamos haciendo para cantidades muy grandes de alumnos, lo que estamos haciendo es evaluar los aprendizajes a través, por ejemplo, pues por el desempeño en un foro, por cómo tratan, y analizar la relevancia. Una cosa muy sencilla, aparentemente, pero que significa dar pautas a alguien, o algún instrumento, algún recurso, algún programa, para que una intervención de un alumno en un momento analice la relevancia del contexto en que se está produciendo eso, ¿no? Y eso ya se está haciendo. Y en la frontera, lo que estamos ahora mismo haciendo, hay el aprendizaje, ahora mismo está en el paso del aprendizaje adaptativo, aprendizaje sensible al contexto y entornos inteligentes de aprendizaje. Es en la misma gradiente, son flechas que van todas en la misma dirección. Primero, son personas tutores que adaptan a temas personalizados. Segundo, son sistemas sin concurso de inteligencia artificial que son sensibles al contexto para ajustar la acción educativa. Y tercero, y estamos trabajando en una tesis doctoral, una investigación en un sistema donde hay una serie de bases de datos, una serie de mecanismos de inferencia y un interface que se comunica con los alumnos. Por tanto, en la inteligencia artificial no es nada místico, no es nada desafiante, hay peligros, hay sustos que nos podemos llevar, como las imágenes de las caras, pero hay una práctica globalmente muy positiva si la aplicamos, y estamos descubriendo, pues por ejemplo, el caso hay 3 universidades, una es Deakin, hay 3 universidades donde hayan implementado sistemas de inteligencia artificial de forma normal. Una de ellas es Deakin, el Jenny es el genio de Deakin, que lo que hace es sencillamente a la gente que va provista con un móvil, con un smartphone, le va diciendo qué cosas tiene que hacer. Por tanto, nada de miedo, la inteligencia artificial está ahí y está para utilizarla, y ya hay desarrollos muy importantes en temas de adaptatividad. Has incidido un poco en la siguiente pregunta. Recapitulando todo lo que hemos dicho, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial hoy en día? Ya, o sea, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué usos podemos encontrar que respeten la privacidad, que nos permitan encontrar otros relatos educativos, etcétera? Aparte de lo que logran los chinos, que yo creo que están muchísimo por delante, muy por delante de nosotros, también porque pueden permitírselo, ¿no? Evidentemente. ¿Qué podríamos, para aterrizar un poco la inteligencia artificial en la educación? ¿Qué se está haciendo ya o qué se puede hacer en corto o medio plazo? En la parte de educación, yo creo que lo que está haciendo de verdad es personalizar, o sea, es conocer las necesidades de cada alumno y al final demanda y oferta, y ser capaz de unirlo. Y cuando hablamos de personalizar, es no solamente para el alumno, sino los itinerarios que tiene que seguir cada uno, sino también, por ejemplo, los profesores. Creo que se comentaba el tema de Profuturo, que aparte de ser un proyecto espectacular, la verdad es que desde su concepción han tenido claro que tenían que contar con los datos para tomar decisiones, y es un muy buen ejemplo. Otro ejemplo que, por ejemplo, también estamos trabajando con la Fundación Telefónica es un mapa de empleabilidad. Es necesario desarrollar capacidades digitales y están utilizando inteligencia artificial, primero para ser más eficientes, para realmente dar los cursos en aquellos lugares donde hay más demanda y más oferta, y además un mapa interactivo y además con inteligencia cognitiva, es decir, relacionándose con los alumnos de manera hablada,
para poder identificar cuáles son las habilidades, los tipos de trabajo y las habilidades que se necesitan para ellos, de tal manera que personalizas y te aseguras de que cada uno recibe la educación y el itinerario que necesita. Yo creo que es ahí básicamente donde estamos en la parte de educación. ¿Para hacer una idea, eso cuesta mucho implementarlo en coste financiero y de esfuerzo? No, porque al final de lo que se trata sobre todo es, como dices, si existen los datos, la tecnología está. En este caso yo creo que se ha hecho de una manera muy eficiente, porque además se ha trabajado mucho con datos abiertos, datos que existen, lo que pasa que no se estaban procesando de manera adecuada y juntar ellos. No estamos hablando de grandes cantidades y sí de un impacto muy directo en el corto plazo. Miguel, Ricardo. Sí, me gustaría añadir algo a lo que acaba de decir Elena. Creo que los datos existen y de hecho cuando firmamos las condiciones de uso de cualquier plataforma que constantemente estéis utilizando, estáis cediendo un montón de datos. Y que alguien los está utilizando está medianamente claro. Si el servicio es gratis, es a cambio de algo. Que existan datos públicos, es decir, datos custodiados, por ejemplo, por el sistema educativo de suficiente calidad como para poder intervenir, no estoy completamente seguro. Nosotros hemos trabajado, tenemos una plataforma educativa que se llama Didactalia, es la misma tecnología que está utilizando Profuturo, nos permite crear contenidos educativos de una manera muy eficiente y automatizada, y durante 3 años hemos investigado para hacer una plataforma de datos educativos para la mejora del aprendizaje. La mejora del aprendizaje, por una parte, tiene que ver con la adecuación de los contenidos, por ejemplo, los ritmos o las intenciones del sistema, porque hay un currículum que hay que cumplir y entonces hay una parte que tiene que ver con el ritmo, otra parte con la intención o con el deseo del sistema de conseguir ciertos objetivos, y esto es evidente que se puede conseguir rastreando la huella de un alumno que trabaje sobre todo sobre una plataforma digital, pero la condición es que exista una plataforma. Exactamente igual que Facebook es una plataforma, necesitas una plataforma donde quede esa huella. La segunda condición, que no es sencilla de cumplir, es que esa plataforma no solamente se utilice en el aula, sino también fuera del aula. Es decir, que esos contenidos que esos datos nos digan también cómo se comporta el alumno cuando está estudiando en su casa, cuando está prefiriendo ciertos contenidos a otros contenidos, cuando hace esto pero elude lo otro, y esto hay que analizarlo porque hay una continuidad en el comportamiento para aprender. No solamente aprendemos en el aula, sino que aprendemos también fuera del aula. E idealmente sería, y este era el proyecto que nosotros hicimos, sería interesante que tengamos datos analíticos cuando aprendemos informalmente, cuando sencillamente estamos buscando cosas que nos interesan o que nos apasionan, que nos gustan o que deseamos conocer. Tengo dudas de que esta personalización sea inmediata, porque instalar plataformas creo que tiene dificultades de orden legal para empezar y de orden administrativo. No es tan sencillo. Y esta es una consideración que me parece que es fundamental. Y la segunda cuestión en educación es que creo que todavía falta una cultura de educación basada en la evidencia. Mientras que la sanidad lleva muchísimos años haciendo medicina basada en la evidencia, la educación no está acostumbrada a desarrollar prácticas educativas basadas en la evidencia, aunque sea una evidencia estadística o una evidencia de series. Y la tercera cuestión, y con esto acabo, es que la tecnología tiene que servir sobre todo para que la relación entre los maestros y los alumnos sea mejor, aumente. Y es difícil saber cuánto de serie estadística y de anticipación predictiva puede haber en una biografía, porque yo creo que hay un derecho fundamental, y es el derecho a que la gente se reconstruya biográficamente cuando necesita hacerlo. Y lo que hemos visto de China, lo que más miedo da es el hecho de que parece que en tus comportamientos del pasado está todo tu futuro. Creo que uno de los elementos centrales de las sociedades abiertas es que podamos reconstruirnos biográficamente cuando nos hemos caído, cuando hemos fracasado, cuando no hemos acertado, cuando de pronto descubrimos que hay un mundo que nos interesaba y no nos interesa nuestro pasado, sino que nos interesa nuestro futuro. Y creo que tenemos que dar a todo el mundo el derecho a hacerlo a través de la educación, que es el elemento fundamental y más transformador. De tal manera que la reflexión es cómo podemos conseguir que la inteligencia artificial ayude a que las personas más vulnerables, que podemos serlo todos en algún momento, puedan reconstruir sus biografías
a través de la formación en un mundo donde la educación permanente ya es una condición para la vida. Y creo que esto es un debate que yo abriría a todo el mundo. Yo también preguntaba mucho por cómo podemos enseñar a los alumnos, no tanto cómo podemos sacar conclusiones sobre los alumnos, que quiere decir que eso tampoco es un uso... Claro. Sí, se trata de que el médico no tiene que decir que usted está enfermo, sino tómese la medicina. No basta. Bueno, en este sentido, el punto, respondiendo a tu pregunta, el punto ahora mismo en esas situaciones, algoritmos, diciéndolo muy simplificado, algoritmos de recomendación. Los algoritmos de recomendación que se usan con tanto éxito para otras cosas, todos somos víctimas, por llamarlo de alguna forma, de los algoritmos. La publicidad, la mercadotecnia se basa en algoritmos de recomendación. No por ser de algo vinculado con el mundo de los negocios es malo necesariamente. Es donde más se han desarrollado. La banca, las finanzas, la empresa, todo esto trabaja para recomendar a cada cliente de forma individual qué es lo que más le interesa. A veces se pasan. A mí me ha llegado de Amazon una recomendación recomendándome mi libro. Ese algoritmo de Amazon no es muy bueno. Por la mañana me levanto y veo que a usted le interesa este libro. Pero ahí aciertan, ¿eh? Sí. Pero que ha acertado 100%, ¿no? Claro. Pero la trivialidad es el enemigo a batir, ¿no? Pero los algoritmos de recomendación es la cuestión. Y es muy sencillo, es decir, es la analítica, pero sobre todo se basa en el alumno y el profesor. ¿Qué es lo que hay? Un conocimiento que la inteligencia artificial debe de utilizar, la experiencia de la ciencia del aprendizaje y de la ciencia de la educación, y la experiencia de los profesores en particular, y la situación de los alumnos. En el modelo que antes decía, de un sistema que estamos trabajando de inteligencia artificial con recomendación y todo eso, hay una parte que es de datos. Por ejemplo, ahí tenemos, entre todos los sitios donde están los datos en el servidor, hay uno que es el portfolio. El portfolio es el sitio donde el alumno deposita todo lo que hace, qué páginas visita, qué mensajes se cruza con los colegas a través de Facebook para ver qué te ha puesto el profesor y qué hay que saber para la prueba, no sé qué, la evaluación. Ahí está todo, el portfolio. Ahí hay un mecanismo de inferencia. Yo me acuerdo, empecé a trabajar, soy muy viejo, empecé a trabajar con Merauer, y de la parte aquella de la inteligencia lógica, de la tal, pues eso es lo que es importante. Y ahí estamos. Por tanto, se trata de utilizar lo que sabemos del alumno y lo que sabemos de la ciencia. Cuando hablamos del aprendizaje, el aprendizaje tiene líneas. Hay unos principios, son los principios fundamentales del aprendizaje. El aprendizaje, para que el alumno lo incorpore, no solamente debe comprender el concepto, debe incorporarlo, debe de utilizar, si es un procedimiento, de forma autónoma, y debe transferirlo a sitios que son desconocidos, que son nuevos. Eso normalmente estamos intentando que ese tipo de análisis, para ver la calidad, la evaluación, la calidad de aprendizaje, se pase a través de estos sistemas, se pase a este sistema de inteligencia artificial con mecanismos de recomendación y con portfolio y todo esto. Ahí estamos. Muy bien. Me gustaría abrir el debate a todas las personas que están aquí en la sala. Supongo que habrá mucho tipo de perfiles que están interesadas en la inteligencia artificial o en la educación, y si alguien está interesado en formular una pregunta, no sé si hay un micrófono. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Sí. Perdón. Al revés. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Telefónica y a Profuturo el poder compartir con ustedes este ámbito educativo, y a los ponentes por sus aportaciones. Yo soy María Ángeles Aymat, presido la Fundación Sociedad Protectora de los Niños, llevamos 141 años de existencia, y nuestra función principal es atender al menor abandonado, desprotegido, en riesgo de exclusión, de manera integral. Es decir, la educación forma una parte importante
muy importante de lo que a los que nosotros nos dirigimos. En ese sentido, estamos en todo el mundo, estamos en España, pero estamos en países de Latinoamérica. Hemos solicitado ayuda para la brecha digital de Colombia, de la zona de Florida Blanca. Y bueno, tenemos otros muchos lugares donde esto. Ahí veo que hay países, tanto en Latinoamérica como en África. Claro, el mundo es muy extenso y no se puede llegar a todas partes. Pero para iniciar esos ámbitos educativos abiertos de inteligencia, de educación inteligente, por llamar de alguna manera, supongo que será preciso que sean los propios gobiernos los que de alguna manera soliciten o implementen. Lo digo porque nosotros, que nos dirigimos a niños de altísima vulnerabilidad, en Mozambique, en Haití, en distintos sitios, y veo que estos países no están entre los que figura Profuturo como centro directivo o dirigirse a ellos especialmente. Eso por una parte. Quería saber si eso es así, si es que se van implementando poco a poco, cómo poder solucionar de alguna manera este tipo de demanda. Por otra parte, también quería decir que en España la brecha digital, y concretamente aquí en Madrid, yo conozco el caso y se presentó el año pasado en los premios de Princesa de Gerona, un proyecto educativo que SEBI, que va en el sentido al que ustedes se refieren. Yo tengo mis nietos en ese colegio y conozco perfectamente el sistema, y creo que es un sistema verdaderamente puntero y que tiene mucho recorrido. Y creo que nada más, simplemente preguntarles eso y darles la enhorabuena por la labor que llevan a cabo. Gracias. Muy bien. Sí, no, hombre, sí, la verdad es que yo creo que claramente hay muchísimo que hacer en muchísimos sitios, y yo creo que evidentemente los gobiernos y organismos públicos, institucionales, internacionales, tienen una labor muy importante, porque son ellos los que promueven el ecosistema. Y después, pues fundaciones y empresas, pues la verdad es que hacemos todo lo que podemos, ¿no? Evidentemente es imposible llegar a todos los sitios, pero desde Telefónica, que es lo que conozco yo, desde luego Profuturo y Fundación Telefónica, intentamos llegar al máximo número de sitios y de países, pero creo que lo importante de esto es que se unen todos los esfuerzos, y por eso colaboramos también con organismos públicos para intentar que lo que se desarrolla en un sitio después lo podamos implementar en el máximo número de lugares posibles, ¿no? Y de hecho nosotros no solamente lo hacemos en los países donde trabajamos, que son, como comentaba, Europa y Latinoamérica, sino incluso el proyecto de Profuturo, como comentaba Sofía, estamos llegando a muchísimos países de África y de Asia, pero lamentablemente siempre se van a quedar alguno fuera. Lo que yo creo que cada vez se está trabajando más en colaboración, yo creo que antes eran como muchas iniciativas separadas, yo creo que cada vez se está trabajando en distintas fundaciones en conjunto, porque lo que queremos es tener un mayor impacto, y es la única manera, ¿no? Colaborar empresa pública, organismos públicos y gobiernos. No sé si Sofía quieres completar. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, en Mozambique no estamos, estamos casi, dirían, 14 países en África. En su día tuvimos nuestros acercamientos, hay una serie de condiciones para entrar en un país. Las conversaciones que mantuvimos con los potenciales socios en Mozambique no dieron como resultado el poder llevar la operación en ese momento. Respecto a Haití, nosotros hemos llegado a un acuerdo con la OEA, Organización de Estados Americanos, y en concreto con la unidad que se dedica a la regulación, CITEL, para llevar esto a los países del CARICOM, entre los cuales está Haití. Hicimos una convocatoria abierta
para que todos esos países apuntaran a esta oferta, hicimos con ellos una serie de talleres y de trabajos en terreno para ver el grado de disponibilidad y predisposición de esos gobiernos para firmar una alianza público-privada. En el primer grupo de 5 que realmente se comprometieron, y aún así en 2 años solamente hemos conseguido firmar 2 países, estamos hablando de Guyana, Bahamas, Barbados, Belice y Jamaica. Esos son los 5 países. Abrimos a todos y, sin embargo, hemos de reconocer que las organizaciones administrativas, las autoridades públicas educativas no siempre responden, a pesar de ser un proyecto social, con la celeridad, con la agilidad, con la predisposición y la transparencia que hace falta para llevar un proyecto social. La voluntad de Profuturo ha sido siempre abierta. Empezamos en el 2006 y llamábamos a todas las puertas, pero aunque sea un poco sorprendente, las condiciones no siempre se dan para que podamos llegar. De todas maneras, Haití está ahí. En algún momento puede dar un paso al frente y podemos llevar el proyecto. Muchas gracias. Hay otra pregunta por aquí y después otra por aquí. Hola, buenas tardes. Hay una película distópica peculiar, Transcendence, más allá de Johnny Depp, que no hace una labor estelar como actor, pero es interesante la pregunta que se reformula en la película. El que no haya tenido ocasión de verla, es sobre cómo la inteligencia artificial puede destruir a la humanidad desde la buena intención, ¿no? Esa es la cuestión central, ¿no? Y la pregunta, al hilo de lo que hemos visto con relación a la educación en China, como la buena voluntad de ir recabando la máxima información posible de gestos, de actitudes, de posicionamiento, puede romper radicalmente el bello gesto de aprender, parafraseando un libro afamado a este respecto. Entonces, mi pregunta a vosotros, como interesados en todo este tema, es hasta qué punto el desarrollo y la interacción con lo tecnológico puede condicionar el proceso de aprendizaje hasta tal punto que se pierda el interés real motivacional intrínseco de la curiosidad, la emoción por el aprendizaje, el asombro, la idea de asombro central, y que todo esté tan pautado con el acompañamiento inteligente que haga que se pierda lo esencial de la educación. Bueno, decía, hay un dicho, no sé si será cierto, pero que cuando en Biblos inventó el libro, alguien dijo, esto es un retraso muy grande, porque si la gente puede escribir, ¿qué va a pasar con la memoria? Es decir, los luditas han estado toda la vida, y ese peligro siempre ha existido. El miedo es algo. En un sitio muy cerca de donde yo soy de Murcia, en Alcoy, quemaron los telares cuando pusieron la máquina de vapor para sustituir a los humanos. Esa pregunta es muy pertinente y ha sido siempre una constante. Realmente yo creo que debiéramos de hacer un esfuerzo nosotros, que tienen responsabilidad, y los que tenemos responsabilidad con los alumnos también, en ser muy cautos y en dar visiones que posiblemente alejen. Es cierto, existe eso. Yo tengo en Cambridge, doctorandos que son de China, son de Manchuria, de Manchukuo, y van allí y a través del móvil chino que hay por ahí tan de moda ahora, le hacen geolocalización para saber dónde está en todo momento, estén donde esté en el mundo. Es cierto, eso tiene una medicina, y es la democracia. Es decir, que haya garantías democráticas para que eso no pase. Entonces, estamos en un tema distinto. De todas formas, globalmente, cualquier progreso que se ha hecho desde siempre ha tenido opiniones encontradas, pero al final se ha ido al detalle, se ha ido a la cuestión y se ha visto que tiene cosas positivas. Pensemos en poblaciones que están
bueno, yo he estado hace poco en el Camino de los Indios, en el norte de Uruguay, allí no va nadie. Quería contestarme un poco. Hay un mito, es decir, la gente no es muy distinta a la gente que está en sitios separados. La tecnología hoy día no es una cosa que sea fundamental para el pensamiento computacional, ni que sea fundamental para la inteligencia artificial desde el punto de vista de hacedores, de gente que la hace, ¿no? Y ahora mismo estuve en Guichón, un pueblo que hay en el Camino de los Indios Perdidos. Hay 3 premios de los que da Google a temas de inteligencia artificial por desarrollos a niños que están allí, mundiales, estando allí. Y es que y yo me acuerdo que estaba en una concurrencia y había auténticos destellos de brillantes por parte de sus alumnos. Lo que hace falta es que a esa gente lleguen los medios, lleguen los canales, pero la inteligencia está allí y el desarrollo está allí y no somos muy diferentes, ¿eh? Y hay que ser, mi opinión es una opinión optimista en este sentido. Siempre ha existido, pero lo vamos a superar y al final nos vamos a quedar con la parte buena. Sí, yo estoy también de acuerdo que ese miedo existe en todos y se van a quedar con todos los trabajos, etcétera. Yo creo que tenemos que ser capaces como sociedad de dotarnos de ese marco en el que las máquinas y las personas convivamos, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, en el caso de la educación, la inteligencia artificial puede ayudar mucho y a mejorar la educación, pero siempre vas a necesitar ese toque humano. Lo que pasa que quizás estás descargando de determinadas tareas o enfocas mejor la tarea del profesor, ¿no? Yo creo que vamos a llegar a una sociedad en la que convivamos y espero, yo soy optimista, que tomaremos lo mejor de los dos mundos. No creo que sea totalmente sustitutivo, ¿no? Uno de otro. De los dos mundos no, del único mundo que existe, que es el mundo, es nuestro mundo. O sea, las máquinas y la inteligencia artificial son para nosotros. Esto me parece que es una idea central. No es que por ahí vaya la tecnología y nosotros estemos por aquí y ella quiera hacernos ningún tipo de mal, porque no quiere. Y por otro lado, no podemos evitar ser animales tecnológicos. Desde que descubrimos el fuego y lo reutilizamos hasta que descubrimos la palanca, ¿no? El comienzo de 2001, Odisea en el espacio, somos exactamente eso, somos animales tecnológicos y en eso creo que hay un destino, somos exactamente eso, por lo tanto vamos a seguir fabricando tecnología. No hay ninguna posibilidad de ver nada malo en nuestra naturaleza, a mi juicio, pero sí en las aplicaciones que hagamos y insisto, la cuestión central es ¿para qué utilizamos la tecnología? Porque genera ventajas para unos y desventajas para otros. Y Miguel ha mencionado la democracia como un antídoto, probablemente es así. Lo que pasa es que la democracia es relativamente lenta a la hora de tomar conciencia de las cosas y el mundo cambia muy rápido. Esa disfunción, políticos que a veces se enteran con retrasos de una década, cuando una década ahora resulta que son 100 años. ¿Cómo manejamos esa diferencia entre lo que podemos hacer y alguien, si se puede hacerlo ahora, y lo que tenemos que regular de algún modo? Y a mí me parece que es uno de los debates extremadamente complejos y por otra parte pues muy interesantes. Y con relación a la utilización de la inteligencia o de las facultades inteligentes de las máquinas con los datos académicos y con los datos de los alumnos que representan su aprendizaje, yo diría que en la medida en la que contribuyen a la mejora de la acción de los profesores y del sistema educativo en su conjunto, es muy bueno. Nadie renunciaríamos a los datos, a la inteligencia en sanidad cuando se trata de nuestra salud, tampoco tenemos por qué renunciar ahí. Pero la clave sigue siendo ese mediador entre los datos y su interpretación y los alumnos y su futuro, que son los profesores, que son el conjunto de profesores que constituyen un claustro, que es el conjunto de un ecosistema de aprendizaje, que es una administración pública, que tiene una responsabilidad con relación a esos datos. Y me parece que es un tema también muy, muy interesante. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Represento a un colectivo que es inteligencia límite, que son las personas que tienen un coeficiente intelectual por debajo del 85%.
Me da vértigo hablar de inteligencia artificial cuando en el tiempo que llevamos de exposición lo que es educación inclusiva no se ha nombrado ni una sola vez. Nosotros estamos en la pelea por la educación inclusiva, porque somos un colectivo que prácticamente el 90% de los participantes han estado en el sistema educativo sin aprender absolutamente nada, porque no hay metodologías o no se imparten metodologías en nuestro sistema educativo para que estas personas puedan tener acceso a la educación. Quisiera saber si quiero verlo como una oportunidad, la inteligencia artificial, ya que es tan persona a persona, pues entiendo que es algo que nos favorece, porque si hay algo que nos hace crecer es cuando damos, escuchamos y vemos las necesidades específicas que tiene cada una de las personas. En nuestro colectivo eso le viene como anillo al dedo. ¿Hay algo? ¿Se ha estudiado algo? ¿Se contempla algo? Un poquito de luz. Sí. Yo no conozco iniciativas, pero claramente, en teoría, como comentas, debería ayudar, porque precisamente esa personalización es para todos, ¿no? Debería encontrar itinerarios. No soy suficientemente experta para conocer si existe alguna iniciativa, pero debería ayudar, desde luego. Sí, bueno, sí que hay. Lo que pasa es que la inclusividad es un término del que muchas veces se quiere hacer pues un poco razonablemente pues una bandera, una llamada de atención sobre un problema. Y por eso me ha extrañado su pregunta, porque el término de inclusividad como ayuda a la gente de donde esté significa un concepto de inclusividad donde todos somos inclusivos, donde todo el mundo somos especiales. Antes se decía tenemos algún tipo de cuestión. Lo que pasa es que usted seguramente está hablando de casos muy delimitados, como niños límites, como niños autistas, como niños que tienen cualquiera de los problemas de déficit motóricos, lo que sea. Vamos a ver. En el próximo número de mi revista hay una reseña de un libro del doctor Martínez Selva, y ese libro está hecho por American Geographic, y es sobre neurociencia. Para esos casos específicos se está trabajando en neurociencia. Yo no soy experto en eso, pero sí que ahora mismo se está haciendo bastante y no está suficientemente reconocida. Lo que pasa es que hay un mundo hay un divorcio entre la realidad, entre la gente que está en las asociaciones y la gente que está en los equipos de investigación. Eso es un hecho que hay que resolver. Pero ahora mismo temas de neurociencia sí que se están trabajando. Yo no entiendo eso, pero son reconocer impulsos que se producen cuando hay cierta actividad, y eso utilizarlo para que la gente se comunique, para dirigir aparatos, para que la gente tiene problemas motóricos. Sí, pero el nivel cognitivo. Ya, pero eso también es adaptatividad, es decir, el tema del déficit motórico o déficit sensorial, también es el tema específico de la gente que tiene déficit cognitivos. No conozco nada, únicamente puedo hablar de lo que se está investigando en neurociencia con relación a... No, yo lo que me refiero es a tener unas dificultades cognitivas. O sea, existen metodologías para personas que aprenden más despacio. O sea, son personas que entienden perfectamente, simplemente necesitan, igual que una persona que necesita un bastón porque necesita un apoyo, las personas que están en el nivel límite son perfectamente conscientes, hablan perfectamente y no tienen ninguna dificultad a la hora de entender, si desde luego si el nivel es muy elevado o pues lo que hablábamos, ¿no? En inteligencia artificial te tienes que leer unas cuantas cosas para saber y poder entenderos, ¿no? Pero es una accesibilidad que ahora mismo no existe dentro del aula. Las personas que aprenden más lentas están fuera del aula. Pero sí le puedo decir que sí que hay investigación en torno a la adaptabilidad, en torno a déficits cognitivos. Es decir, eso sí que existe y ahora mismo yo lo que me refiero es si en la inteligencia artificial me imagino que se volcarán metodologías, porque entiendo que es el conocimiento del ser humano el que mete la especialidad en las máquinas para que las máquinas tomen decisiones. Entonces, si se contempla, claro, aquí como no hay educación inclusiva en España, no sé qué se va a meter en la máquina. Pero eso no es distinto del tema de los algoritmos de recomendación que valen para otras situaciones. Se trata de situaciones de déficits cognitivos donde suministrar la actividad en el momento adecuado, hacer el seguimiento, motivación y todo esto es un caso especial. En ese sentido, investigación sí que es lo único que yo puedo decir. Investigación es donde veo un campo maravilloso para la detección.
Eso, desde para la luego, detección indudable. y también para detección en el aula. para la atención. Estamos hablando de tutores inteligentes para casos especiales. Eso también sí que se está haciendo. Pero vamos. Fenomenal. Hay una pregunta aquí que pidieron hace un buen rato. El siguiente. Sí. Bueno, muchas gracias. Señalar que efectivamente, igual que hay luditas, también hay ingenuos tecnológicos y hay solucionistas. Y que si hay algo que hemos aprendido en la historia de la tecnología y en la historia de la humanidad, es que cualquier cosa que la tecnología nos permite hacer, no por eso de que nos la permita, debemos de poder hacerlo. Y en un proceso tan amplio como el que estamos ahora mismo abriendo, como es el uso de la inteligencia artificial en nuestra sociedad, creo que no es un buen ejemplo recurrir al ludismo como un elemento de limitación del debate, sino creo que es mucho más importante recurrir al segundo argumento, que es el argumento de la democracia y del control social acerca del uso de la tecnología que vayamos a hacer, y que ahí es donde seguramente encontremos un punto común de responsabilidad. Dicho esto, en el ámbito de la educación en concreto, a mí se me plantean algunas dudas en parte resueltas por Ricardo. El desarrollo que se ha hecho y que se suele hacer suele plantear al alumno frente a la tecnología, en una relación bilateral, alumno-tecnología, alumno-máquina. Es la máquina la que aprende del alumno y el alumno el que aprende de la máquina. Bien. Ricardo ha hecho una interpretación que yo creo que aclara y da sentido, que es que esa mediación no es tal, o esa relación no es tal, sino que está mediada a través de un profesional que es el profesor. Y que es el profesor el que es capaz de eliminar distorsiones tan importantes como las que ha denunciado, de ese determinismo que puede venir a consecuencia de esa relación bilateral, y la eliminación de elementos esenciales en cualquier proceso de aprendizaje, como son los elementos de carácter emocional. Entonces, si vamos reduciendo y vamos presentando la educación con la inteligencia artificial en una relación bilateral alumno-máquina, vamos ya restringiendo y condicionando mucho el resultado final. Y si a esto le sumamos que cuando hablamos de educación e inteligencia artificial solo estamos incorporando algunos de los elementos esenciales o algunos de los elementos de lo que supone la educación y estamos dejando fuera absolutamente otros, corremos el riesgo de que corrientes políticas, corrientes ideológicas que busquen la eficiencia y la reducción del gasto público por encima de cualquier otra variable, piensan que a través de el uso masivo de la tecnología se puede producir la educación, cuando es una ficción, y que por lo tanto estamos hablando de un problema de eficiencia y que la incorporación de la tecnología puede llevarnos a la eliminación del principal coste educativo, que son los profesores. Yo creo que en cualquier presentación que hiciésemos deberíamos de tener en cuenta estas salvedades para no inducir a error no solo a las familias y a los alumnos que crean que todos van a poder aprender igual, sino también la tentación de algunos políticos que puedan pensar que con este sistema se educa, pero mucho más barato, con lo cual terminaría siendo una educación para ricos y una educación para pobres. ¿Van a responder? Sí, no, yo creo que eso claramente, no solamente en educación, ¿no? En todos es el tema de si las máquinas al final van a sustituir a personas. Yo creo que con lo que hemos dicho aquí, que claramente lo vemos como un complemento y como eliminación de algunas tareas, y que nunca es una eliminación en este caso de los profesores como ocurre en otras profesiones, ¿no? Tenemos que ir terminando poco a poco, o sea que por favor brevedad, una y una y dos muy cortitas, prometo. Soy Berta González de Vega, de Smartic, una empresa de matemáticas online. Simplemente ver cómo lo veis, Ricardo lo ha esbozado.
cierto afán igualitarista que hay en ciertas tendencias pedagógicas. Cursos tenemos datos que, por ejemplo, en nuestros análisis de datos vemos como un niño puede avanzar dos cursos curriculares en un año de SmartTIC, por ejemplo, y otros niños no. Y nos da la sensación a veces de que eso choca con ciertos estamentos pedagógicos hegemónicos a veces. Y otra pregunta muy concreta, Ricardo también la ha tocado, que estamos hablando de análisis de datos. Las administraciones educativas tienen los datos totalmente cerrados ahora mismo. Si conocéis algún ejemplo de un país concreto donde se estén haciendo cosas interesantes, que hayan dado acceso los investigadores que hayan dado acceso a los investigadores a esos datos que tiene ya la administración en sistemas informáticos, en plataformas gubernamentales. Yo la verdad es que no conozco, ocurre en todos los temas el acceso a datos, además datos que igual se pueden anonimizar, es decir, que no tienes un problema de acceso a información. No conozco ninguna experiencia internacional que estén dando acceso. Creo que va a venir, porque ese debate de acceder a este tipo de datos, sobre todo con fines de investigación, está ocurriendo en todos los ámbitos y yo creo que ocurrirá, pero yo por lo menos no conozco. No sé si conocéis vosotros algún. Yo sobre la segunda pregunta no sé nada. Y es más, pienso que a lo mejor la eficiencia de esa pregunta es relativa. Lo que sí es importante es la primera parte de la pregunta, y es la individualización, la atención. Es decir, ahora mismo lo que pasa es que es lamentable también el aislamiento que tenemos, pero ahora mismo hay una corriente, digamos, Singapur, por ejemplo, se habla del modelo de Singapur. No es el modelo de Singapur, es, por ejemplo, el problema de 2 sigma, y es el principio de Mastery Learning. Existen metodologías que se están utilizando con inteligencia artificial en estos países y donde se aplican para atender a los alumnos según su nivel o su situación particular. Entonces, ¿no? Es decir, vamos a ver, el principio, resumiendo muy sencillamente, el problema de 2 sigma dice, Bloom, que todo el mundo lo conoce por las taxonomías, pero que es importante estos temas de aprendizaje, lo que dice en educación, que los utilicemos y los manejemos también con la inteligencia artificial. Y lo que nos dice es que el resultado que nos dice esta investigación seminal que se hizo en el año 84 y que ahora la gente de Singapur y de Hong Kong la están implementando, y es lo que está detrás de ahí, es que cualquier alumno potencialmente puede aprender cualquier cosa siempre que se le enseñe de forma adecuada. Este es el principio que tiene. Entonces, se trata de establecer ritmos, de romper con estándares y todo esto que permitan eso hacerlo. Eso sí que está haciendo, sí que hay muchas experiencias y sí que hay mucha literatura. Yo tengo bastante tratado esto. Si puede meterse, puede verlo, pero sí que hay bastante. Lo que pasa es que lamentablemente las reformas aquí en España son reformas muy ideologizadas, muy políticas, que están muy poco profesionalizadas sobre temas de investigación educativa y todo eso. Pero hay bastante, y cada uno, no hay que esperar a que el gobierno tampoco haga leyes, cada uno en su ámbito, esto puede hacerlo utilizando los desarrollos que hay. Bueno, voy a ser la persona más odiada de este auditorio, pero tengo que cortar ya. Me están diciendo, les invito a que ahora, cuando acabe la sesión, bajen rápidamente, asalten a los ponentes, pero por favor me ruegan que acabe. Muchísimas gracias a Profuturo, a Fundación Telefónica, a la Caixa por invitarnos. Muchísimas gracias a los ustedes 4, y a las 2 que nos introdujeron también en el evento por vuestro tiempo. Gracias a mí por invitarme personalmente. Y gracias a ustedes por venir. Saludos.